Y bueno, viendo un poco más a detalle de los diferentes tipos de encapsulado, tecnología de montaje superficial, el cual es, por ejemplo, aquí vemos tres tipos, uno que son PGA, ajá, otro es que es VGA, ajá, y otro que es LGA. El PGA hace referencia a Pin Grid Array, arreglo de rejilla de pines. Vamos a tener el VGA, que es Ball Grid Array, ajá, que es arreglo de rejilla, pero de bolas o balines. Y finalmente tenemos el LGA, que es arreglo de grid, de land o planos. En este caso, el encapsulado PGA, vamos a ver que consta de varios terminales que son en forma de agujas que van a salir debajo del chip, ajá, como este ejemplo de un AMD 64. Otro tipo de encapsulado que les mencionaba es el que se llama BGA, que es Ball Grid Array. Y la diferencia del anterior es que los pines o terminales de conexión van a ser pequeños balines que van a hacer contacto entre lo que es el dispositivo, el circuito integrado y nuestra tarjeta de PCB. Bueno, aquí voy a mostrarles otro ejemplo de lo que es el VGA. Ajá, así es como quedarían montadas las esferas o balines dentro de lo que es el chip y nuestro PCB. Y cómo se verían en este caso los arreglos. Los diámetros de estos balines llegan a ser por debajo del milímetro. El tercer encapsulado que existe es el que se llama Land Gate Array o LGA, el cual consiste en pequeños planos de cobre que van a hacer contacto con nuestro PCB. Entonces, para hacer contacto tenemos que aplicar soldadura en todas estas terminales. Mediante procesos de horneado se van a hacer las conexiones con la soldadura entre esta terminal y lo que es nuestra PCB. Aquí vemos un corte transversal de lo que sería un encapsulado tipo LGA. Pues al igual que en el caso de encapsulados de inserción, habíamos mencionado que se requería definir el área que va a ocupar nuestro componente. Las marcas de referencia, en este caso, el capacitor nos indica una terminal positiva, ajá, de un capacitor, nos indica el valor del capacitor, nos indica el número de componente, por ejemplo, de 6, que correspondería al dispositivo D6, así como algunos otros etiquetas, por ejemplo, el contorno o algunas etiquetas adicionales. Aparte, les había mencionado que para esto necesitamos definir lo que es el footprint, el archivo footprint, en el cual pues también iría nuestro path. Path habíamos mencionado que tiene un diámetro y la máscara antisoldante tiene otro diámetro mayor. Entonces, en el caso de componentes de montaje superficial, la diferencia va a ser en que no requerimos de perforación. Por ejemplo, aquí tenemos una tarjeta en donde vemos algunos componentes de inserción, como este es en este caso un conector. Aquí tenemos otro conector. Aquí tenemos otro conector y aquí tenemos dos resistencias de este lado y otras dos resistencias aquí en la parte superior. Ajá. En el caso de los circuitos que vemos aquí, por ejemplo, aquí vemos un componente de montaje superficial, no va a haber ninguna perforación, solamente tenemos el espacio para soldar el componente. Ajá. Y de este otro lado igual tenemos, por ejemplo, un capacitor que dice C3 y vamos a tener dos planos para hacer la conexión. Revisando cómo está constituido un footprint, consiste de los pads, ajá, que en este caso no va a haber perforación, esa es la diferencia de un componente THT.
pero igual va a haber un margen en el cual va a ser mucho mayor que la máscara antisoldante. Ajá, la máscara antisoldante es de un área mayor que nuestro pad. Ajá. Y también va a definir el espacio a través de la capa de Seal Screen. También vamos a encontrar etiquetas y valores de estos componentes. Vamos a tener separación de máscara antisoldante, separación también entre terminales. Ajá, aquí vemos una zona interna, la cual es una capa de disipación de temperatura, un área interna, que no todos la tienen, pero en este caso este footprint para este dispositivo sí. Aquí vemos otro footprint de otro componente, el cual no tiene esta parte de área soldable. Ajá, pero así es como se pueden mostrar los diferentes tipos de componentes.